Inicio de semana. Dios te bendiga. Le damos el honor a nuestro Padre Celestial porque el día de hoy ha tomado en cuenta tu vida para transmitirte un mensaje, una palabra de edificación y de mucha enseñanza. Así que necesito que abras tu corazón ahí donde está y que te acomodes a recibirla para que la guardes, la medites y la pongas en práctica. Y que el Espíritu Santo una vez más me ayude a dirigir esta palabra conforme a su espíritu y que sea Él ayudándome con todo desenvolvimiento, sabiduría e inteligencia. Y que sea Él siempre ayudándome porque sola no lo puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema es recuperando lo perdido. Recuperando lo perdido. Yo quiero que el día de hoy entendamos la importancia que muchas veces nosotros para conocer a un Dios de provisión tenemos que estar en escasez. Para nosotros conocer un Dios como doctor en excelencia, tenemos que pasar por atribulaciones difíciles en un hospital, a nivel de salud. Para nosotros conocer a un Dios de justicia, tenemos que vivir, como quien dice, la traición, tenemos que vivir la injusticia en nuestras vidas. Pero hay una generación que realmente quieren conocer a un Dios de justicia, quieren conocer a un Dios de provisión, quieren conocer a un Dios de salud, de bienestar, de todos los sentidos de que Dios se nos pueda revelar, pero no quieren pasar por nada de lo que realmente tienen que pasar para poder conocer ese Dios. Y yo quiero hacerte entender, muy importante, algo que el Señor siempre me ha puesto presente en mi corazón. Si tú no aprendes a vivir en un momento difícil y no aprendes a vivir, como quien dice, en el desierto, en dificultades, en cualquier temporada, no vas a poder eh, estar preparada para recibir lo que Dios te quiere entregar. Si nosotros no aprendemos a saborear los momentos difíciles, no vamos a aprender lo que es estar preparado para recibir cosas grandes de parte de Dios. Porque Dios siempre va a preparar tu corazón para que recibas las cosas. Dios siempre va a encargarse que primero, antes de Él entregarte algo, Él tiene que ver cómo está tu corazón. Para que entiendas y comprendas que tienes que valorar, tienes que saborearte las cosas difíciles para él crear en ti una humildad, una generosidad y preparar un corazón conforme a lo que él desea. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas personas realmente hay una generación que realmente no quiere pasar por momentos difíciles. Hay una generación que realmente huye de los procesos, huye de realmente de lo que es la escasez, momentos críticos que necesitamos experimentar. Para yo por lo menos creer de que Dios puede hacer un milagro, en mi vida tengo que tener un problema. Pero muchos quieren el milagro, pero nadie quiere el problema. Entonces no se trata realmente, nada más es que nos acostumbremos a vivir en problemas. Se trata es que necesitamos muchas veces un levantamiento difícil para poder ver un Dios que trabaja en medio de la imposibilidad. Y es lo que quiero recalcar, que en medio de esas dificultades nosotros podamos saber es saborear y vivir el momento y sobre todo experimentarlo y ¿cómo decir la palabra? Saborearlo, experimentarlo, pero también al mismo tiempo como que aprender a vivir en todo tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice en la palabra Filipenses capítulo 4 verso 12 al 13, donde leo la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Él está diciendo, yo por todo estoy enseñado. Dios a mí me capacitó y me enseñó para vivir en todas circunstancias. Y él dice, sé vivir humildemente. ¿Cómo una persona puede ser humildemente? Primero tienen que Dios preparar esa humildad en ese corazón de una persona. Pero muchas veces para nosotros ser humilde hay un quebrantamiento de humillación, de altivez, de arrogancia. Entonces hay personas que realmente no quieren que le quiebren el ego, la altivez, la arrogancia, pero sí quieren ser humilde y quieren llenarse su boca de decir yo soy humilde, pero a la hora del té realmente no han sido procesados para ser realmente una persona humilde. Entonces Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia y en todo por todo estoy enseñado. Después dice, así para estar saciado como para tener hambre. Y después dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una parte que muchas personas realmente no están entendiendo en sus vidas. Hay personas que dicen, yo realmente, yo sé que Dios me fortalece, pero a la hora de que le viene el proceso, que le viene la temporada o la circunstancia difícil, no aguantan, no soportan ese músculo espiritual que Dios está formando en ellos. Como por ejemplo, Él dice, yo sé vivir en necesidad, pero también en abundancia. Hay muchas personas que realmente todavía no han sabido vivir en necesidad, porque realmente en la hora de la necesidad se ponen como Noemí, se ponen amargas, empiezan a maldecir, empiezan a quejarse, empiezan a murmurar, empiezan a cada ratico a estar de mal humor porque todavía no tienen lo que quieren, porque se desesperan, porque anhelan muchas cosas y al mismo tiempo no lo tienen. Entonces Pablo dice, yo sé vivir en necesidad, pero también sé vivir en lo mucho. Y hay otros que realmente no están preparados para vivir en la abundancia, porque realmente a la hora de tener mucho se olvidan de la oración, se olvidan de la búsqueda ante Dios y de tener esa manera de una relación con Dios continuamente. Entonces él dice, yo estoy preparado para ambas cosas. Pablo, cuando tú lees la historia de Pablo, él nos muestra en la palabra los momentos difíciles que él pasó en la cárcel, pero también para llevar el evangelio. Y una de las cosas que me llamó la atención, que él dice casi que mueren cuando aquel momento él iba viajando en el barco con aquellas personas y los otros los que estaban encarcelados con él, dice la palabra que ellos casi murieron. Y Pablo estaba ahí por causa del evangelio, inocentemente. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que lo que él está diciendo lo practica. Lo que él está predicando y hablando lo practicaba en su vida. Es decir, que él en todo tiempo y en toda temporada estaba preparado para soportar y aguantar, porque él sabía que quien le daba la fortaleza era Cristo. Y es por eso que él dice, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué resaltó esto? Porque hay una generación que realmente no quiere soportar, no quiere aguantar, no quiere resistir, no quiere realmente pasar momentos incómodos para poder decir, sabes que yo sé vivirlo en todo. Porque realmente hay personas que cualquier procesito, cualquier dificultad, ya están llorando, ya están pasando, ya quieren gritar, tirar la toalla. Y yo quiero que el día de hoy entendamos que nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente nosotros tenemos que tener un músculo espiritual. Este hombre sabía lo que era cerrar un ayuno, muchas veces sin nada de comida, porque realmente no tenía. Hay personas que cualquier procesito ya están llorando, ya se están quejando, ya están maldiciendo. Y solamente aquel, el que sabe soportar, solamente el que aprende a vivir en los procesos, solamente el que realmente no se desespera, aún no teniendo dinero, aún no teniendo comida en su nevera, aún no teniendo un par de zapatos o 5 pares de zapatos, puede aguantar cualquier proceso en su vida, es el que puede decir, sabes que yo estoy preparado para vivir en todo tiempo, porque me han enseñado y porque Dios me ha preparado para yo poder tener un corazón humildemente para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que pasa es que hay una generación que realmente quieren ver la mano de Dios obrar en sus vidas. Quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios les ayude, quieren que Dios los levante, pero no quieren pasar el momento de escasez, no quieren pasar el momento de valle de sombra de muerte, no quieren pasar el momento difícil en un hospital, no quieren pasar los procesos, y con los procesos que nosotros conocemos a Dios, nos enamoramos más de Él, y sobre todo es donde vemos la mano de Dios ayudarnos y sobre todo, ¿cómo decir? Amparándonos como ese Dios de justicia, como ese Dios de provisión, como ese Dios de sanación, como ese Dios de libertad. Mira, son tantas las maneras que podemos conocer a Dios, y hay muchas personas hoy en día que quieren lo que Dios le da de favor, pero no la manera incómoda que te lleva a poder ver esa mano de Dios obrar en tu vida. Entonces yo quiero que el día de hoy nosotros entendamos que muchas veces para nosotros recuperar muchas cosas vamos a tener que pasar un momento incómodo, vamos a tener que pasar un momento difícil, un momento de traición, un momento de injusticia, un momento de enfermedad, un momento de atribulación, un momento de cualquier cosa, porque solamente el que realmente aguanta y soporta lo que es un proceso puede contar las maravillas de Dios en su vida.
Hay una generación que realmente no le gusta aguantar proceso. Hay una generación que realmente quiere huir y se fatiga y dice que fastidio. No aguanta, resiste. Deja que Dios saque ese músculo espiritual que está haciendo en ti. Entonces yo quiero que el día de hoy vayamos a la Biblia en Primera de Samuel capítulo 30. Y me llamaba mucho la atención esta historia de David, una de las tantas, donde David siempre nos enseña a nosotros lo que era realmente caminar en obediencia, pero en medio de esas obediencias siempre se le levantaba al enemigo muy fuerte. Y como era un hombre de guerra, porque sabía lo que el guerrero que estaba dentro de él y entendía que realmente él estaba capacitado era para guerrear en la vida, y es lo que nosotros deberíamos entender. Nosotros no estamos aquí, las mujeres no estamos nada más para pintarnos y estar como una princesa. Recordemos que el día que Esther quiso ser Esther y quiso en ese momento ser princesa, la reina nada más, el mismo tío se lo recordó que se moviera, acercarse al rey para poder libertar al pueblo. Y ahí fue donde tuvo que quitarse el traje de reina para ponerse el de silicio y en ayuno para poder pelear la guerra que tenía que pelear. Que quiero hacerte entender que nosotras no estamos nada más aquí, nosotras como mujeres, no estamos nada más para vernos bella, para vestirnos bien, para sentirnos bien olorosa, que eso está bien y es muy importante, pero nosotros estamos aquí para recordarnos muchas veces que somos más guerreras, que somos más valientes, que tenemos que levantarnos a agarrar la espada y a pelear con fuerza y a soportar y a limpiarnos las heridas y sanarnos nosotras mismas y levantarnos, porque necesitamos una generación fuerte, una generación que no se queje por todo, una generación que no se moleste por todo, una generación que no se amargue por todo, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando, porque necesito, porque esto, porque lo otro. No, una generación que diga, ¿sabes qué? Esto tiene Dios la solución, pero de aquí Él me va a sacar más fuerte, de aquí Él va a sacar la mejor versión mía, de aquí Él va a hacer algo grande en mí, de aquí yo voy a ver la mano de Él obrar en mi vida, en mi familia, en mi generación. No importa lo que estoy pasando, no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que me falta, no importa lo que me hicieron, no importa lo que estoy sintiendo, no importa tanto los ataques, lo que importa es que yo me acerque a Dios para tenerlo, porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces necesitamos una generación que más bien vea la capacidad de la resistencia de lo que tiene en lugar de la quejadera y en lugar de la murmuración. Pablo está diciendo, yo sé vivir en todo tiempo, yo sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia y estoy preparado para todo, estoy enseñado para todo, porque él está sabiendo que aun teniendo o no teniendo, él sabía que tenía a un Dios, que dependía de un Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que se le viene una guerra a David con los amalecistas. Y yo quiero hablar de esta guerra porque esta guerra realmente nos enseña a nosotros lo que es, esta guerra lo que nos enseña a nosotros lo valiente que era David, y que a pesar de todo lo que le pasaba, él entendía que él sabía vivir en toda temporada como Pablo no las describe en la palabra, que él sabía soportarlo, que él sabía desenvolverse en toda temporada, y es lo que Dios está buscando, una generación que soporte, una generación que se sostenga de Dios para aguantar toda temporada y que pueda sobresaltar a Dios en todo tiempo y en todo momento de lo que esté viviendo, lo que esté pasando. Yo no sé, pero a mí Dios siempre me usa mucho en transmitir siempre los mensajes para formar el carácter de su pueblo. Siempre transmito palabras de esta manera, confrontativa, pero al mismo tiempo para que un pueblo se levante a creer que los procesos no son para matarte, sino para levantarte, para hacerte más fuerte, para sacarte más la fortaleza que tienes, para que te conozcas más en las valentías que tienes, para que veas más lo poderoso y lo poderosa que cargas dentro de ti y no veas las debilidades. Entonces David es una persona que realmente siempre nos enseña que a pesar de todas las guerras o lo que él vivía, siempre él podía pelear y echar para frente ese pleito siempre y cuando él iba a la presencia de Dios a pedir dirección. Entonces cuando uno está pasando o cuando uno está percibiendo, está viviendo, experimentando un momento de guerra, lo que uno tiene que asegurarse es que Dios esté ahí y que la voz de Dios esté cerca para que puedas tener dirección y saber qué decisión tomar. Saber qué decisión tomar. Para que no vayas a ser sabio en tu propia opinión y vayas a tomar malas decisiones. Entonces dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 30, derrota a los amalecistas.
En el capítulo 30 verso 1 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclán al tener día de los Amalek, habían invadido el Neguén y a Ciclán, y habían asolado a Ciclán y les habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir sus caminos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz llorando hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Me quiero quedar un momentico aquí porque vemos un proceso en la vida de David inesperadamente, un momento crítico para él y su pueblo y para su casa a nivel de matrimonio, porque sus mujeres y sus hijos fueron secuestrados. Este hombre realmente no se esperaba esto, pero lo que vemos aquí es que el pueblo lloraba de una manera que ya no tenía ni fuerza para llorar, y David también. Y es una de las cosas que nosotros deberíamos de entender lo que nos dice Pablo, que en todo momento y en todo tiempo nosotros estemos preparados para vivir en todo tiempo, en toda temporada. Él estaba viviendo un tiempo en ese momento prácticamente que estaban de persecución porque le habían robado o habían secuestrado, mejor dicho, a sus mujeres y parte del pueblo. Y cuando tú ves esto, toda la destrucción y todas las cosas que él pudo ver en aquella ciudad, nos damos cuenta la manera de lo fuerte, de lo valiente que tenía que ser David para enfrentar aquel momento difícil. Hay personas que realmente quieren ver un Dios de justicia, pero no quieren vivir un tiempo así. No quieren vivir un tiempo de persecución, un tiempo de crítica, un tiempo de injusticia. Entonces, ¿cómo vamos a conocer un Dios que realmente se va a revelar a nuestras vidas para poder ver la mano de él obrar? Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar la fortaleza y la madurez para soportar lo que estemos viviendo y agarrarnos más fuerte de lo que Dios, de la mano de Dios, para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere formar en nosotros. Entonces hay una generación que no quiere ser formada, hay una generación que no quiere pasar por nada, hay una generación que cualquier problemita y cualquier cosa ya están maldiciendo, ya están murmurando, ya se están quejando. Y es cuando tú dices, o sea, ¿cómo vamos nosotros a crecer a nivel espiritual, o cómo vamos a aguantar, o cómo vamos a soportar para llegar a un nivel de madurez si no queremos problemas, si no queremos desierto, si no queremos vivir momentos difíciles? Entonces, cuando tú te das cuenta, lo que le viene a David no era nada fácil, pero me encanta la madurez de él enfrentar las temporadas, porque ya sabía manejar el equilibrio en todo lo que vivía, y es lo que tú y yo deberíamos de aprender en estos tiempos. Mantener un equilibrio en toda temporada para saber que realmente eso solamente es una temporada, que así como con la prueba entramos, juntamente con la prueba tenemos una salida, eso lo dice la palabra, que conjuntamente la prueba viene la salida. Entonces muchas veces hay personas que no entienden lo que es sentarse, lo que es buscar la presencia de Dios. ¿Qué me puedes hacer enseñar? O qué puedo aprender que me puedas enseñar en lo que estoy viviendo? O Señor, ¿qué es lo que realmente tengo que madurar? O lo que tengo que aportar más en lo que estoy viviendo, en lo que estoy experimentando. Sino que somos personas que somos muy rápidos de amargarnos, de murmurar, ya no quiero saber nada de Dios, qué fastidio, ya yo estoy harta, ya yo estoy cansado. Pero no hemos madurado lo que es, lo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que dicen, yo sé vivir en toda temporada, pero a cualquier problemita ya están maldiciendo. No, yo sé vivir en toda temporada, yo sé vivir en toda temporada porque Dios es mi fortaleza, y le viene una tribulación y ya está ahí murmurando, quejándose, amargada y pegándole a los hijos, diciendo todo hasta disparate, porque es que todavía no has podido soportar y aguantar lo que es vivir en toda temporada con Dios.
No, porque es que yo se viví en toda temporada, basta que se le acabe la comida en la nevera y que no tenga nada en el bolsillo para decir, Dios mío, ¿dónde tú estás? Porque esto, que era lo que le pasaba al pueblo de Israel. No sabía vivir en toda temporada. Es muy fácil vivir en la abundancia con Dios, pero en el momento crítico, en el momento que realmente tienes que agarrarte más fuerte para que formen carácter y para que veas realmente la mano de Dios obrar en tu vida. En un hospital es fácil vivir y seguir creyendo de que Dios te puede sacar y que te puede ayudar o que te puede libertar o que te puede sanar y que te puede levantar de lo que estés viviendo. Entonces ahí es donde te tienes que glorificar, ahí es donde tienes que aceptar en ese momento cada día más la palabra, más el ayuno, más la intercesión, más la búsqueda ante Dios. ¿Por qué? Porque sé vivir en toda temporada con Dios y para que muchas personas que estén alrededor de mí en ese hospital y puedan conocer ese Dios que yo le sirvo, tengo que tener paz en medio de eso que estoy viviendo, en medio de eso que estoy pasando. Entonces hay una generación que realmente no sabe lo que todavía soportar y vivir en toda temporada para Dios, porque cualquier cosita y cualquier broma están quejándose. Entonces le viene una tribulación muy fuerte a David que no se esperaba. Y dice la palabra en el verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz llorando hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ainoam, Jerreslista y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de pedrarlo. Aparte del problemón que tenía este hombre, viene el pueblo y lo quiere matar. O sea, que era doble la persecución, lo que estaba viviendo a nivel con sus esposas, que se la habían llevado, más lo que estaba viendo con las familiares del pueblo. Ahora el pueblo quiere venirse en contra de él porque le quieren echar la culpa a él. Y es cuando tú dices, Dios mío, qué pelea tan fuerte o qué nivel de guerra estaba peleando este hombre. Pero para una persona actuar como David actuó es una persona madura y que sabe en el Dios que tiene, en el Dios que lo ayuda y en el Dios que nunca lo ha desamparado. Y dice la palabra, este, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Y ahí es cuando Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué fue lo que hizo David? Lo que Pablo está poniendo aquí en Filipenses. Él se fortaleció en Jehová porque él sabía que su fuerza, el ánimo, la paz, la seguridad, la tranquilidad, no se la podía dar nadie en ese momento. Y hay un tiempo y hay una temporada en nuestra vida donde nadie te va a entender, donde pareciera que todo el mundo estuviera en contra, donde nadie te puede echar la mano, donde por todos lados que te metes como que si estuvieras en contra. Pero es ahí donde tú te tienes que fortalecer, es ahí donde tú tienes que ir a la presencia, es ahí donde tú tienes que meterte ante ese amigo, esa relación que tienes con Dios. Es ahí donde te levantas a buscarlo con más fuerza, porque tú sabes del Dios que depende. Pero hay una generación en este tiempo que realmente no quieren estos niveles de problemas porque realmente no quieren sentir lo que es que le saquen esa mejor versión para que vean al Dios de justicia, el Dios de respaldo. Yo quiero que Dios sea mi Dios de respaldo. Yo, Señor, oro para que tú seas mi Dios, respáldame, cuídame, protégeme, pero no quieres una persecución, no quieres una enfermedad, no quieres una escasez, no quieres un momento incómodo, un momento difícil. ¿Y cómo Dios se te va a revelar? ¿Y cómo Dios se te va a exhibir? ¿Y cómo Dios te va a hacer entender que Él es el Dios de medicina, que Él es el Dios, el doctor con excelencia, el Dios de la provisión, el Dios? Necesitas un problema, papá, necesitas un problema, mamita, para que entiendas que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hay una generación que no quieren que le saquen el músculo espiritual. Y dice la palabra, y dijo David al sacerdote Abiatar, y esta es la parte que más me encanta, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos mediadores, lo podré alcanzar. Él sabía que él era un hombre valiente, él sabía que él podía ir a una guerra y él la podía ganar, porque era un hombre que ya estaba acostumbrado a pelear, o sea, era un hombre de guerra. Pero nos damos cuenta que él no fue sabio en su propia opinión. Él dijo: yo me voy a fortalecer y yo le voy a consultar a mi Dios, aunque yo sepa pelear este pleito.
aunque yo sepa que realmente yo puedo ir en contra de estas personas a darle con toda mi fuerza, pero déjame acercarme a la presencia, déjame acercarme al efod, déjame escuchar su voz, déjame escuchar la dirección, déjame escuchar lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Solamente todo aquel que se acerca a la presencia y no es sabio en su propia opinión en un momento difícil podrá tener una dirección correcta en la vida en sus vidas. Entonces, cuando David se acerca en ese momento, David podía ir a pelear, pero David dice, ¿qué tal que yo voy y Dios no esté conmigo? ¿Qué tal que yo vaya y Dios no me respalda? O sea, su temor de él en ese momento no era que realmente él no pudiera hacerlo, él lo podía hacer, es que Dios estuviera en el asunto. Y es lo que tú deberías de hacer, y es lo que cualquier persona debería de hacer. En el momento difícil, de dificultad, tú tienes que ir a la efod, tú tienes que ir a la presencia. Cuando tú entiendas que teniendo la fuerza o no teniendo la fuerza, tú dependes de un Dios para que te fortalezca y puedas ver la mano de Dios obrar en toda temporada y en todo momento en tu vida. Dice la palabra en ese momento que él le pregunta que si él podía alcanzarlos, si él podía ir detrás de estas personas. Dice la palabra, y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzará. Y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y esto me gustó porque yo digo, David va con toda porque ya tiene la voz de Dios, está asegurado de lo que va a poder echar para adelante el pleito, y aparte ya sabe que la victoria de él, ya le está entendiendo lo que Dios está haciendo, todo maravilloso. Pero lo que me gusta es que hubieron 200 personas que se quedaron porque estuvieron cansados. Eso nos hace entender a nosotros que no todo el mundo va a pelear tu guerra, que no todo el mundo va a estar capacitado y preparado para ir contigo a la hora de echar el pleito y de poder ir con toda a cualquier dificultad que tú estés viviendo. Hay personas que realmente no vas a tener ni que decirle nada, se van a quedar, ¿sabes por qué? Porque no están preparados, no están capacitados para llegar a donde tú vas a llegar, para ir a donde tú vas a pelear, porque no son personas de guerra, no son personas que realmente desean agarrarse el pleito tuyo como el pleito de ellos. Y cuando tú ves esto, solamente 400 se fueron y 200 se quedaron. Y cuando yo leía esto, es importante que nosotros nos capacitemos de entender y saber que habrán personas, quise decir, habrán personas que comenzarán pero no culminarán con nosotros. Y ahí es cuando realmente tú te das cuenta que muchas veces uno se enoja porque fulano, porque esto, perencejo, porque no me echa la mano, porque aquel se quedó, porque aquel no quiere. O sea, no agarremos lucha con ese tipo de gente, ¿sabes por qué? Porque son ese tipo de personas que saben para la guerra que cargas, el problema que cargas, lo que estás viviendo, lo que está pasando, pero no van a pelear tu pleito porque no están preparadas, no están preparados, no están capacitados espiritualmente para echar con todo lo que tú estás viviendo. David tenía que ir, aunque estas personas estuvieran cansados y tirando la toalla. Hay personas que van a tirar la toalla de seguirte. Y te lo digo por experiencia propia. Yo comencé con muchas personas que hoy en día no me alegro, pero muchas personas que con quien yo comencé el evangelio ahorita están en el mundo. Otros están haciendo otras cosas que no me incumbe decirlo aquí, pero realmente quiero hacerte entender que cuando yo leí esto, ahora entendí por qué no todo el que comenzó conmigo todavía está conmigo, porque realmente es así. Hay personas que no van a estar preparados para darle con todo a lo que es enfrentar el evangelio, los caminos, las cosas que cargamos, los propósitos. El propósito de David era ir con toda a los amalecistas y derrotarlos, pero no todos estaban capacitados de ir para de los amalecistas a derrotarlos. Que quiero hacerte entender, tú puedes tener un plan, un propósito, Dios te puede revelar cosas, Dios puede hacer cosas grandes contigo, Dios tiene cosas para ti y tú vas con toda la fuerza. Yo voy porque yo voy con esto, yo voy con otro porque Dios me habló, y tú
tienes toda la fortaleza porque tú estás con Dios. Pero van en el camino viendo personas que te van a ir tirando la toalla. ¿Sabes por qué? Porque no van a estar preparados para ir a donde tú vas a ir. Entonces no lo agarres a nivel personal, porque realmente te vas a dar cuenta que solamente van a llegar contigo los que sí estaban preparados para eso. Y es doloroso porque muchas veces vamos a dejar personas que tú dices, wow, fulanita de tal, yo la quería ver conmigo. Yo de verdad siempre, bueno, siempre resalto y pongo esto en las personas que están a mi alrededor. Yo comencé con una persona que realmente aprecio y tengo mucho en mi corazón, y esa persona realmente eh, siempre leía la Biblia conmigo, ayunaba, hacía unas cosas espirituales fuertes y esto, lo otro, estudiaba, ¿no? De hecho, me ayudó muchísimo a crecer. Pero lamentándolo mucho, tiró la toalla y se quedó en el mundo. Eso no quiere decir que en cualquier momento pueda venir a los caminos de Dios. Pero lo que quiero hacerte entender es que yo tuve que seguir aunque esa persona no quiso más de Dios. Y así va a ser, porque yo sabía para dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, para dónde Dios me lleva y por qué Dios me tiene aquí. Entonces hay momentos donde vas a tener que dejar personas a un lado porque tú digas, sabes que lo siento, te quise ayudar, te quise levantar, quise creer en lo que cargabas, pero tú no lo aceptaste, fino, para allá, pero yo voy para adelante porque yo sí sé lo que estoy haciendo. Eso le pasó a David. David sabía que tenía una misión, tenía la voz, tenía la orden de Dios, estaba respaldado por el cielo. Él dice, sabes que yo no me puedo quedar por estos 200, porque ellos estén cansados, porque ellos estén fatigados, porque ellos no quieran, me voy con toda. Entonces dice en el verso 11, y quiero que prestes atención aquí porque es la parte más importante que quiero resaltar. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan. Y comió y le dieron beber agua y le dieron también un pedazo de masa de higo seco, los 2 racimos de pasas. Y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua por 3 días y por 3 noches. Dice la palabra de Dios, por 3 días y por 3 días y tres noches, sí. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él le respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecista. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Y esto me tocó mucho mi corazón, porque a veces Dios hace cosas de locura. Y muchas veces no le vamos a entender el plan a Dios. Pero si nosotros realmente estamos con un corazón dispuesto y con un corazón preparado para fluir a lo que Dios está haciendo, para librarnos, para cuidarnos, para protegernos y para ver la mano de Dios obrar en cualquier momento difícil, nosotros vamos a ver la victoria. Si David rechaza a este hombre por ser uno de los amalecistas, David pierde la victoria. David tenía que aceptar a este hombre para que este hombre lo llevara a donde estaban los amalecistas. Lo que me encanta es que esta persona no había comido. Tenía 3 días y 3 noches sin haber comido. Y cuando tú ves aquí, esta persona ya estaba debilitado porque su mismo jefe lo dejó tirado porque estaba enfermo. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Que en el camino, cuando nosotros vamos, no vamos a entender muchas cosas de lo que Dios está haciendo. Y que por más difícil de lo que estemos echando adelante el pleito, nosotros le sigamos el paso a Dios. Este hombre egipcio realmente necesitaba recibir comida. Y él nunca pensó que David era el que le iba a dar comida. Nunca se imaginó que un hombre le iba a aparecer en ese momento para alimentarlo y para darle. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que muchas veces nosotros no nos esperamos esos milagros y esas provisiones y esas bendiciones para nuestra vida de una manera sorprendente que solamente Dios lo hace hacer en nuestra vida o nos las hace llegar a nuestra vida. Cuando tú ves esta persona es alimentada por David, por los hombres de David,
Y una de las cosas que yo quiero hacerte entender es la importancia de nosotros dejar que Dios obre en nuestras vidas de la manera que Él quiere, porque Él siempre tendrá un David para llegar y darnos esa provisión. Él siempre tendrá ese David para llegar con esa comida, para llegar con esa bendición, que cuando ya no podemos, si tú sabes resistir y aguantar y vivir en toda temporada, tú aprenderás lo que es ver la mano de Dios obrar en tu vida. Yo anoté aquí, cuando aprendemos a vivir en toda temporada con Dios, Dios siempre se manifestará con el respaldo y su provisión. Este hombre realmente estaba viviendo un momento fuerte, que solamente Dios le daría la fuerza para que él quedara vivo porque estaba enfermo, no había comido y estaba debilitado. Y llegó en ese momento, en el momento preciso, David con sus hombres, y en ese mismo momento le dan comida, lo alimenta. Que quiero hacerte entender que no, Dios no va a evitar los momentos difíciles. Dios necesita que muchas veces en tu nevera no te falte comida. Dios necesita que muchas veces tú no tengas plata. Dios necesita muchas veces que no tengas para una medicina y estés pasando por un momento. Dios necesita que realmente estés pasando muchas veces por valle de sombra de muerte, por valle de sombra de dificultad, para que puedas ver en el desierto la mano de Dios obrar en tu vida. La palabra de Dios nos está diciendo que en ese mismo momento estos hombres y David alimentaron a alguien que no conocía y que en ese momento pudieron ayudar a alguien que necesitaba un alimento. ¿Qué te quiero hacer entender? Que Dios siempre va a mandar esa David. Dios siempre va a mandar esa persona para que te ayude, para que te alimente, para que te provee, para que te extienda la mano. Pero aprende a vivir en toda temporada, en todo momento. Aguanta, soporta el dolor, soporta el hambre, soporta el escasez. Ay, no, porque es que yo no soporto, porque yo antes compraba, yo antes esto. Aguanta, porque te están sacando el músculo espiritual. Y hay una generación que realmente no quiere soportar proceso. Y Dios necesita glorificarse en el proceso para que entienda que no está sola o no está solo. Cuando tú ves aquí, vemos que una persona está recibiendo en medio de la imposibilidad un alimento. Pero solo hizo Dios con su estrategia, porque esta persona era de los amalecistas, pero esta persona fue el que está ayudando y va a ayudar a David a llevarlos a los amalecitas para David poder tener su victoria. ¿Qué te quiero hacer entender? Que no te canses de extenderle la mano a cualquier persona, porque tú no sabes a cuál es que tú estás alimentando hoy para que te lleve mañana a tu posición. Dios mío. Tú no sabes a quién tú realmente estás ayudando, estás alimentando, estás extendiéndole la mano sin tú creer o pensar que esa persona siempre va a estar en esa posición. ¿Sabes por qué? Porque siempre pensamos que esa persona va a estar siempre en esa posición, o pensamos que en lo que estamos viviendo siempre vamos a estar en esa posición. Tú no sabes a quién realmente estás ayudando, que es el que te puede llevar a la posición donde Dios te va a dar la victoria. Dice la palabra de Dios. Vamos a seguir. Verso 14, pues hicimos una incircuncisión a la parte de Neguén, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguén de Caleb, y pusimos fuego a Siclán. Y él le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. David estaba alimentando y estaba bendiciendo a una persona que lo iba a llevar para que él pudiera tener su victoria. Díganme ustedes que eso no lo hizo Dios con una intención de que realmente hoy en día nosotros podamos ver la importancia de nosotros fluir cuando tenemos la mano de Dios obrar en nuestra vida, cuando Dios nos está respaldando. Nosotros fluir como Dios nos dice y nos habla, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. David tenía una palabra, Dios le había hablado y le había dicho, ve delante, muévete para allá, porque te los entregaré, porque irás y los derrotarás. Y Dios ya le tenía preparado en el camino a David cómo iba a resolver para llegarles a los amalecitas. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Que cuando tú te preocupas y cuando yo me preocupo por algo, ya Dios tiene toda la solución. Deja de preocuparte, deja de afanarte y deja de murmurar y deja de quejarte y levántate a caminar como Dios te lo está diciendo, para que puedas ver la mano de Dios en provisión, en bendición, en multiplicación y en lo que va a hacer contigo.
Dice la palabra verso 16, y lo llevó pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiestas, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ellos habían agarrado cosas de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Pero yo quiero hacerte entender algo aquí y por eso es que le puse al tema, recuperando lo perdido. Dice la palabra, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a todas, a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, les del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y dice la palabra de Dios, y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Esto es lo que yo voy a hablar, lo que Dios me dijo. Recuperarás lo perdido. Recuperarás lo que tú nunca pensaste que ya habías perdido en tu vida. Recuperarás y recibirás lo que realmente por un momento dijiste es imposible de recuperar esa relación, es imposible de recuperar esa provisión, es imposible recuperar esa casa. No sé qué es lo que vas a recuperar, pero te estoy profetizando y te estoy declarando y te estoy diciendo lo que Dios me está hablando. Y quiero decirte en este mismo momento que vas a recuperar lo que Dios te entregará y lo que Dios literalmente ha guardado, porque Dios literalmente le da respaldo a David porque era obediente. Solamente los obedientes y los que caminan conforme a la voluntad de Dios, que escuchan a Dios y que atienden la voz de Dios y que no son sabios en su propia opinión y que no hacen lo que le da la gana, verán la mano de Dios en sus vidas y podrán ver la provisión, la multiplicación y podrán ver que Dios les hará recuperar lo que por un tiempo perdieron. Porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Dios simplemente respalda lo que Él habla. Y Dios le dice en ese momento a David, ve que los derrotarás. Y tal cual como se lo dijo, lo cumplió. Y vemos que le preparó el camino y le puso a este hombre para que él lo ayudara, pero también para que él después lo ayudara a David. Que quiero hacerte entender, nunca cierres tu corazón porque tú no sabes a quién estás ayudando. Tú no sabes a quién le estás extendiendo la mano. Y este va para las personas tacañas y pichirre, que no les gustan honrar y ayudar a la gente. Que realmente piensan que las personas que siempre están mal esa es la última posición de esas personas. Levántate a dar todo lo que tú puedas de corazón a las personas que Dios te ponga en tu camino. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes a quién estarás ayudando para que esa persona más adelante sea el que te extienda la mano a ti. David le dio comida, pero después él le dio la dirección para poder ver la victoria de lo que él necesitaba. Y David recibe y David recupera todo por esta persona que él extendió la mano. Recordemos la ley de la siembra. El que siembra escasadamente va a cosechar. Pero el que siembra abundantemente cosechará. Dejemos la manera de ser mezquino, dejemos la manera de ser pichirre, avaros, avaricioso, que todos piensan en uno. No podemos. Necesitamos siempre tener un corazón dispuesto para extenderle la mano a las personas. Hay personas que Dios tiene que mandarle el cielo, la estrella, señales y prodigios para que le dé un pedazo de pan a una persona que tiene al lado. Pero así quieren recibir. O sea, tu corazón no está preparado. Entonces, si te cuesta para dar y ayudar, no está preparado. No está preparado. No, pero Dios me dio provisión. Dios me ayuda, Dios esto. Sí, pero si no te cuesta dar. Te cuesta darle y extenderle la mano a alguien. ¿Cómo quieres que Dios te abra los caminos si eres una persona escasa?
una persona que no te extiende, una persona que no te multiplicas en lo poco que tienes. No, yo necesito que Dios me dé más para yo multiplicarte. Si no eres fiel en lo poco, no eres fiel en lo mucho. Esto es así. O sea, ese cuento que la gente, no, yo necesito tener para ayudar, no, no, es mentira. El que da, lo da en lo poco, no necesita tener mucho para dar. Dice la palabra en el verso 1, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. ¿Se acuerdan de las 200 personas que se quedaron y que no quisieron ir adelante con David? Mira lo que pasa aquí. Y a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos perversos de entre de los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno, su mujer y sus hijos, que lo tomen y que se vayan. Y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que os ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los moradores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así de ser la parte de cada con el bagaje le tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza de Israel hasta hoy. Me encanta porque David aplicó la de José. Si José se hubiese puesto a no ayudar a sus hermanos en ese momento, porque fueron los que los llevaron, lo vendieron, hicieron muchas cosas con él, entonces José no hubiese estado preparado para recibir la abundancia. David recibe la abundancia porque Dios sabía que su corazón estaba preparado. Y vuelvo y resalto, Dios siempre va a preparar el corazón tuyo para que recibas las bendiciones. Dios nunca te va a dar algo que tu corazón no esté preparado. Una para que le robes la gloria, otra para que realmente no te sepas ministrar. Vemos que David, mientras que los otros tenían su corazón dañado, y realmente en ese momento empiezan con la cizaña y decirle, ellos se quedaron, ellos no fueron con nosotros, ellos esto, ellos lo otro, ellos no quisieron echar para adelante el pleito. David dijo, no, no importa, aunque ellos no fueron, aunque ellos se tiraron la toalla, nosotros le vamos a dar. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que aprendas a vivir en toda temporada, porque lo que hoy te falta, mañana te sobrará. Y si tú tienes un corazón preparado porque aguantaste el proceso, podrás ayudar a muchas personas que un día te dieron la espalda y que un día no te quisieron ayudar y que un día no te entendieron y que un día no quisieron echar ese pleito contigo. David en ese momento tenía el poder de decir, es verdad, ellos no fueron con nosotros, no le vamos a dar nada. Pero David no tenía su corazón dañado. David dijo, mentira, aquí todo el mundo va a recibir del botín. Aquí todo el mundo va a recibir bendiciones. Entonces ahí nos damos cuenta el corazón de este hombre que estaba preparado para recibir la victoria de lo que vivió. Hay personas que, no, Dios mío, gracias. Hay personas que no están viendo la provisión. Hay personas que no están viendo las bendiciones. Hay personas que no están viendo la victoria de sus vidas porque sus corazones no están preparados, porque hay mucha avaricia en sus corazones, hay mucha escasez, hay mucho egoísmo, y si tu corazón es egoísmo y hay avaricia, Dios no te va a entregar algo para que lo dañes y para que seas egoísta. Dios le va a entregar a alguien como David, como José, que siempre va a impartir y va a ayudar y extender la mano, que no va a pensar en su propio beneficio, sino en el beneficio de los otros. Dios te va a preparar para que recibas las bendiciones, y para eso vas a tener que aguantar lo que es esos momentos difíciles para que puedas llenarte tus labios de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sé vivir en todo tiempo porque Dios me preparó. David estuvo preparado para enfrentar esta guerra y para no dejarse manipular por el pueblo y decir, sabes que voy con toda, no me importa, Dios me ayudará. Y se fortaleció tanto en Dios que echó para adelante su pleito y pudo ver la victoria porque Dios le dio la victoria. Que quiero hacerte entender aquí, deja de quejarte, deja de murmurar, deja de llorar, deja de ver el problema como que es un problema. Levántate a decir qué es lo que debo de hacer en medio de esto para aprender, para capacitarme,
ayudarme para crecer, para poder yo tener esa fortaleza espiritual y poder ver las victorias de la manera que te quieres revelar a mi vida, Dios. Queremos que Dios se revele, pero no queremos la manera como Dios se revela para nosotros recibir lo que Dios tiene en nuestra vida. Levántate. Te puedo declarar y te puedo profetizar que vienen provisiones y bendiciones para tu vida. Pero si no tienes un corazón preparado, no puede llegar la bendición, porque Dios no va a entregarle algo a alguien que no tenga su corazón preparado. Recordemos la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó ahí? El padre le dio la herencia y se fue. Y dañó y destruyó. Dios nos hace entender que si muchas veces nos hace caso de darnos todo lo que nosotros queremos, lo perdemos. Primero nos prepara, nos capacita nuestro corazón para poder nosotros estar con un corazón dispuesto de recibir lo que Dios nos quiere entregar. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo porque estoy enseñado. David estaba enseñado para ir a una guerra, pero también estaba enseñado para recibir la victoria de la guerra. David y José me enseñan lo que es estar preparado en toda temporada para poder impartir y testificar las cosas y las obras que Dios había hecho en su vida. Necesito que te levantes el día de hoy a decir, soporto y aguanto, resisto, aprendo lo que estoy viviendo para subir de nivel y para que Dios saque la mejor versión mía y para poder de la mano de Dios obrar en mi vida. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y recuerda que no es fácil, pero no es imposible, porque aprendemos de todo lo que pasamos porque vale la pena. Bendiciones.